Romanos capítulo 4. ¿Qué diremos? Pues, ¿qué ha encontrado Abraham, nuestro progenitor según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Como de Pero, José, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Como de José, mamá. Sí. Como de José. Al que obra, Como el cuento, mamá. como la historia de José. Al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que Como de justifica al José, impío, mamá. se considera su fe como justicia. De igual manera, David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Luego, ¿es esta felicidad solamente para los de la circuncisión o también es para los de la incircuncisión? Pues decimos, a Abraham le fue contado su fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? Estando él circuncidado o incircunciso. No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circundados, para que también a ellos les fuera conferida la justicia, y padre de la circuncisión, de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los herederos son los que se basan en la ley, la fe ha sido hecha inútil y la promesa invalidada. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por esto, proviene de la fe a fin de que sea según la gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no para el que es solamente de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros, como está escrito: Te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que había sido dicho: así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, pues tenía casi 100 años, y la matriz muerta de Sara, pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Por esta razón le fue contada por justicia. Pero no solo para él fue escrito que le fue contada, sino también para nosotros, a quienes nos habría de ser contada, los que creemos en Dios, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza.
Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque, aun siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo, con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuanto más por medio de él seremos salvos de la ira, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuanto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio, a la verdad, surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, cuanto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo. Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque, como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, para el pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también ustedes consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de justicia, sino, más bien, preséntense a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues,
¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios porque, aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se han entregado, y una vez libertados del pecado, han sido hechos siervos de la justicia. Les hablo en términos humanos a causa de la debilidad de la carne de ustedes, porque así como presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presenten ahora sus miembros como esclavos a la justicia para la santidad, porque cuando eran esclavos del pecado estaban libres en cuanto a la justicia. ¿Qué recompensa, pues, tenían entonces por aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora, libre del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como su recompensa la santificación, y al fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 7. Hermanos, hablo con los que conocen la ley. ¿Ignoran que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive? Porque la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras vive, pero si su esposo muere, ella está libre de la ley del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, será llamada adúltera. Pero si su esposo muere, ella es libre de la ley, y si se une con otro esposo, ¿no es adúltera? De manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley actuaban en nuestros miembros, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, hemos sido libertados de la ley para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la tierra. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión en el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo vivía en un tiempo sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó en muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse pecado, mediante lo bueno, produjo muerte en mí a fin de que, mediante el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena, de manera que ya no soy yo el que hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino, al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, hallo esta ley: aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente, que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado.